Bien, hola amigos, buenas tardes. Estamos acá ya completando nuestro proceso de predicación bíblica. Hoy día voy a subir las dos últimas clases que quedan y vamos a quedar al día y ahí ya terminaríamos y cerraríamos el ciclo de predicación bíblica. Lo que vamos a tocar ahora entonces, lo que nos corresponde es sobre tipos de sermones. Vamos a ver los tipos de sermones. Vamos a partir entonces con una pequeña introducción y como un pequeño repaso vamos a ver cuál es el proceso en la preparación de un sermón. Nosotros veremos tres tipos de sermones: el sermón temático, el sermón textual y el sermón expositivo. ¿Ya? Y sin duda que hay muchos otros tipos de sermones e incluso dentro de cada una de estas categorías podríamos identificar otras subcategorías. Pero estos tres tipos de sermones son los que más se utilizan, son los que más vemos predicados cada domingo en nuestras iglesias. Pero vemos que estos tres son como los pilares, son también como los que más usan o utilizan nuestros hermanos en cada domingo, como dijimos, en las congregaciones. Así que vamos a tocar estos tres. Ahora, uno pudiera decir, no, el único que uno tiene que aprender a usar es el sermón expositivo. Sí, es verdad, el sermón expositivo es el más bíblico, es el mejor, es el sermón que es más contundente por el desarrollo que tiene, pero el temático y el textual se utiliza mucho también en nuestras iglesias. El temático se utiliza principalmente en las conferencias. Cuando uno hace una conferencia, uno predica temáticamente porque es un tema el que desarrolla. Cuando uno hace discipulado, por lo menos en mi caso, trato de desarrollar el sermón textual porque uno va introduciéndose en las escrituras. Entonces uno puede ocupar de igual forma cada uno de estos sermones, sino que hay que aprender a aplicarlos bien en su justa medida sin malinterpretar las escrituras. Eso es una opinión personal. Veamos entonces el sermón temático. Partamos con el sermón temático. Empezamos nuestra consideración del sermón temático con una definición, porque si esta definición es comprendida totalmente, el estudiante conseguirá dominar los elementos básicos de un discurso temático. La definición que hemos dado del sermón temático es esta: un sermón temático es aquel cuyas principales divisiones se derivan del tema con independencia del seguimiento de un texto. ¿Qué queremos decir con esto? Sencillo. Primero, la primera parte afirma que los principales o las principales divisiones tienen que hacerse en base al tema mismo. Esto significa que el sermón temático empieza con un tema y que las partes principales del sermón consisten en ideas que provienen de dicho tema. En un sermón temático, como es claro es su nombre, el tema es el que gobierna todo el desarrollo del sermón. Y la segunda parte de la definición declara que el sermón temático no exige un texto como base de su mensaje. Ello no significa que el mensaje no vaya a ser bíblico, sino que indica solamente que no es un texto de las escrituras la base de un sermón temático. ¿Ok? Es de esa forma en que los expertos en homilética entienden y desarrollan también el tema del sermón temático. Pero veamos algunos ejemplos de sermón temático, cómo nos podrían ayudar a estos sermones temáticos. Por ejemplo, pensando que el tema son las oraciones no respondidas. Fíjense cómo vamos a ir subdividiendo cada uno de los puntos y agregándole un texto bíblico para darle coherencia y lógica también a este tema que queremos compartir, que son las oraciones no respondidas. Ese es el tema que queremos compartir. Primer punto, pedimos mal, de acuerdo a lo que dice Santiago 4.3, ¿cierto? Pedimos mal. ¿Por qué? Porque pedimos para nuestros propios deleites. Segundo, los pecados del corazón. Entonces, las oraciones no respondidas son producto de pecados del corazón también, según el Salmo 66, verso 18. Las oraciones no respondidas tienen que ver también cuando dudamos de la palabra de Dios. Las oraciones no respondidas también tienen que ver porque muchas veces pasamos más repitiendo ideas que orando realmente al Señor o conversando con Él. Las oraciones no respondidas es producto también de la desobediencia a la palabra. Y por último,
las oraciones no respondidas, tienen que ver con un comportamiento desconsiderado en la relación conyugal. O sea, cuando hay crisis en el matrimonio, sin duda nuestras oraciones son estorbadas, como dice 1 de Pedro 3:7. ¿Se dan cuenta que no tuvimos un texto base para desarrollar el sermón? No pusimos un texto, sino que ahora sí, tú puedes poner igual un texto, eso lo determina cada uno de ustedes. Pero lo que gobernó todo este desarrollo de este sermón son el tema. ¿Cuál es el tema? Las oraciones no respondidas. Veamos un segundo ejemplo para entender mejor esto que estamos compartiendo. Un segundo ejemplo sería el tema las marcas de Jesús en un cristiano. Ese es el tema. Queremos compartir sobre las marcas de Jesús en un cristiano. Primer punto, como el esclavo. Un cristiano consagrado lleva la marca de propiedad del Señor al que le pertenece. Y ahí están los textos bíblicos que fortalecen el texto. Ahí donde dice la CA es 1 de Corintios 6, 19 al 20. Por favor, ahí tengo un error ahí. Así que 1 de Corintios 6 del 19 al 20 y Romanos 1, 1. Segundo, como soldado. Estamos hablando de las marcas de Jesús en un cristiano. Como esclavo, como soldado, un cristiano consagrado lleva la marca de lealtad al capitán al que le sirve. Y tercero, las marcas de Jesús en un cristiano como el discípulo. Un cristiano consagrado lleva la marca de adorador del Señor a quien rinde culto. ¿Se dan cuenta? Otra forma también con menos puntos que la anterior, pero también el tema es el que gobierna el sermón. No es un texto bíblico, no es una porción bíblica, sino que es el tema que quiero compartir. Y eso es importante en un sermón temático. Eso define un sermón temático, que es el tema el que gobierna todo el desarrollo. Así que, y no es mucho más lo que podemos decir en relación a esto mismo, por razones, bueno, siempre un sermón tiene que tener coherencia y lógica. O sea, si vamos a hablar de las marcas de Jesús, no puedo poner ahí otros elementos que no tengan que ver con las marcas de Jesús. Ahora, la diferencia, o mejor dicho, una de las garantías, entre comillas, que permite el sermón temático es que tú puedes buscar los textos bíblicos que más te acomoden y se es mucho más fácil. Ahora, eso no quiere decir que uno esté haciendo una buena exposición bíblica. Solamente estamos definiendo que de esta forma se forma o se construye un sermón temático. Veamos ahora el sermón textual. El sermón textual, la definición de sermón textual es esta. Un sermón textual es aquel en el cual las principales divisiones se derivan de un texto consistente en un breve pasaje de las Escrituras. Al examinar esta definición, se hace evidente que en el sermón textual las líneas maestras de desarrollo se sacan del mismo texto. De esta manera, el bosquejo principal queda estrictamente delimitado por el texto. Veamos también un par de ejemplos en relación al sermón textual para que nos quede un poco más claro y sea más fácil comprenderlo. Primer ejemplo de sermón textual. Esdras 7:10, que ya lo vimos también en la clase de interpretación bíblica. El propósito de Esdras en su corazón. Y aquí vemos, estaba decidido a conocer la palabra de Dios, estaba dispuesto a la obediencia a la palabra de Dios y estaba dispuesto a enseñar la palabra de Dios. Fíjense que tanto el nombre del sermón como la división en los puntos principales están basadas en el texto. Eso hace que esto sea un sermón textual. Es el texto el que nos gobierna, es el texto el que nos da los puntos principales, es el texto el que nos da el nombre del sermón. Todo nace del texto, ¿ya? Aún así, en el sermón textual, aunque pareciera muy bíblico, se suele cometer errores porque no se profundiza en una buena exégesis, o mejor dicho, no se hace una buena exégesis, lo cual pierde de vista algunos elementos importantes como el contexto inmediato, el contexto general de la Biblia, la teología bíblica, etc. Todos esos elementos que son importantes dentro de un sermón o de la interpretación también. Veamos un segundo ejemplo de sermón textual para ir
concluyendo también con esta clase número 4. Isaías 55, el perdón divino, 55 verso 7. Los objetos del perdón de Dios, las condiciones del perdón de Dios, la promesa del perdón de Dios. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, el mismo texto nos dio el nombre y las subdivisiones del perdón divino. Y es así como funciona un texto. ¿Cierto? Un sermón textual. Funciona de esa manera. El texto es el que gobierna, el texto es el que nos dirige, el texto es el que me da el nombre, el texto es el que me da las divisiones y el texto es el que me determina las subdivisiones también. Todo nace del texto, así que es muy importante tener claro el sermón textual. Bueno, hermanos, esto es... ¿Por qué lo hice tan cortito este video? Por razón de que el sermón expositivo lo quiero desarrollar en dos partes también, porque es mucho más extenso, es mucho más profundo y también porque es ahí donde queremos hincar el diente. Nosotros deseamos que ustedes aprendan a tener una buena interpretación bíblica y no tan solo una buena interpretación, sino que también una buena proclamación de esa verdad bíblica. Y la mejor forma es un sermón expositivo. ¿Ok? Así que hermanos, gracia y paz y continuamos con la clase. Dios les bendiga.